Crear un modelo en Model Builder. En este apartado vamos a explicar cómo crear un modelo en Model Builder, utilizando como ejemplo lo detallado en la octava sesión del curso. Anexión de variables y herramientas. Como vimos en la sesión de análisis hidrológico, sabemos que es necesario un DEM para comenzar con este análisis. Este DEM será la variable y la capa de entrada que proporcionará los datos para generar el esquema del modelo en Model Builder. Primero agregaremos el DEM a la tabla interfaz de Model Builder. Como vemos en la imagen en pantalla, una forma muy rápida de agregar un archivo al modelo es arrastrándolo desde la tabla de contenidos de ArcMap, o también podemos arrastrar archivos desde la ventana de catálogo. Otra opción es utilizar la herramienta Add Data y seleccionar el archivo deseado como vemos en esta otra imagen. Para agregar una herramienta al modelo también es muy sencillo. Desde la ventana de la SAR Toolbox se pueden arrastrar al modelo de la misma forma que lo hemos hecho con el DEM las herramientas. En la pantalla vemos que se ha agregado al modelo la herramienta Fill y que ésta aparece en el esquema como tool de geoprocesamiento. Podemos identificar las tools por el símbolo de martillo que aparece en el recuadro justo encima del nombre de la herramienta. Y asociado al geoproceso está el archivo de salida, que en este caso será un raster. Al igual que los datos, al modelo podemos agregar herramientas con el botón Add Data y seleccionando, en vez de archivos, herramientas de la SAR Toolbox. En la imagen vemos que se han agregado las herramientas Flow Direction y Flow Accumulation. Conexión de variables y herramientas. Ahora que tenemos en el modelo un DEM y tres herramientas, debemos conectarlas entre sí con la herramienta Connect para que puedan ejecutarse como queremos. Hacemos clic en Connect y el cursor del ratón pasará a tener forma de varita mágica. Para conectar dos elementos, por ejemplo en la imagen vemos que se está conectando el DEM con la herramienta Fill, hay que hacer clic en la variable y luego en la herramienta. Automáticamente, al conectar la variable con la herramienta, aparecen tres opciones de conexión que son las que vemos en la imagen inferior de la pantalla. Con Input Surface Raster indicaremos que la variable es una variable que trabajará como entidad de entrada para la herramienta. Environments permite ingresar la variable como parte del entorno a manera de una extensión, una máscara o según el tamaño de celda, por ejemplo. Y Precondition permite ingresar la variable como una precondición. Este último se utiliza cuando un proceso ha de ejecutarse antes que el siguiente, es decir, el output del primer proceso será el input del segundo proceso. A continuación, se va a conectar el archivo de la herramienta Fill con la herramienta Flow Direction y va a actuar como parámetro de entrada de la misma. Así que seleccionamos Input Surface Raster. La herramienta Flow Direction y su archivo de salida pasarán a tener color como en la imagen de la derecha. Eso significa que la tool tiene parámetros para ejecutarse. Por último, hay que unir el archivo de salida de Flow Direction como input de Flow Accumulation. En esta ocasión seleccionamos Input Flow Direction Raster, ya que la herramienta Flow Accumulation necesita un raster de dirección de flujo como parámetro de entrada. Una vez están las herramientas conectadas entre sí, vamos a ordenar el esquema del modelo con la herramienta Auto Layout. El modelo se ordenará mostrándose como vemos en la primera imagen en pantalla, y con el botón Full Extend se centrará en la extensión total de la ventana de Model Builder. Definir variables como un parámetro. Cuando el modelo ya está creado y queremos que el mismo esquema de flujo pueda ser utilizado con otras capas de entrada, debemos colocar la capa de entrada como parámetro. Esto nos permitirá ejecutar el modelo ingresando al inicio el DEM de cualquier otra cuenca hidrográfica que necesite el mismo proceso que el DEM de la cuenca que se está trabajando ahora mismo. Para establecer como parámetro una variable, tenemos que hacer clic derecho sobre la variable y seleccionar Model Parameter. En la parte superior derecha del parámetro aparecerá una P facilitándonos reconocer a simple vista qué variables son parámetros y cuáles no en el modelo. Renombrar las variables. Al ir conectando las variables con las herramientas,
Estas van tomando nombres por defecto, pero estos nombres podemos modificarlos como queramos. Para renombrar cada variable tenemos que hacer clic derecho sobre la misma y seleccionar Rename. Ingresamos el nuevo nombre que queremos darle al elemento y hacemos clic en OK. Los nombres se pueden cambiar a cualquier elemento del modelo, incluidas las herramientas. Cambio de ruta de guardado de una variable. Cuando se tiene una variable inicial, intermedia o final, podemos cambiar la ruta de guardado que viene por defecto al hacer la conexión entre la variable y la herramienta. Debemos hacer doble clic en la variable en el esquema de flujo y se abrirá la ventana que vemos en la imagen, en la que está la ruta que tiene actualmente la variable. Con el icono de la carpeta podemos navegar por nuestro equipo y seleccionar una nueva ruta en la que almacenar la variable. Llenar los parámetros de las herramientas de un modelo. Otra forma de conectar las variables con las herramientas es colocando los respectivos parámetros en la ventana de diálogo de la propia herramienta a conectar. En la imagen vemos que se ha agregado la herramienta con al modelo. Para rellenar los parámetros de esta herramienta vamos a hacer doble clic sobre la misma y se abrirá la interfaz de con como si la hubiéramos abierto desde la SAR Toolbox. Una vez rellenos todos los parámetros, se hace clic en OK y la herramienta se habrá conectado automáticamente al esquema de flujo porque en el parámetro Input Conditional Raster se seleccionó el archivo de salida de Flow Accumulation. En esta otra imagen vemos ya el modelo completo al que se han agregado las herramientas Stream Order, Stream to Feature, Watershed, Raster to Polygon y Clip. Validación de un modelo. Es recomendable validar el modelo antes de ejecutarlo, porque si el modelo tiene alguna falla, la herramienta indicará dónde está el error. La validación también es importante para ejecutar el mismo modelo varias veces en el mismo proyecto. Si no se valida el modelo, los archivos temporales creados en una primera ejecución quedan ahí y pueden generar errores en la siguiente ejecución. Para validar, solamente hay que hacer clic en el icono con un check que está resaltado en la imagen. Si no se detecta ningún error, el modelo está listo para ejecutarse. Vamos a ir a ARMAP para crear un modelo similar al que acabamos de ver, siguiendo este flujo de trabajo que hemos descrito en cada diapositiva. Ok, ya estamos en ARMAP de nuevo y voy a crear un modelo utilizando el modelo ejemplo que tengo en blanco del ejemplo anterior. Ok, para abrirlo, recordemos y poder editarlo, botón derecho, Edit, ¿de acuerdo? Y aquí se me abre el modelo que, como vemos, está vacío. Primero vamos a hacer un repaso a la interfaz. Vemos la barra de desplegables de menú, donde están las opciones principales. Por ejemplo, Model tiene la opción de correr, de validar, de guardar, que son algunas de las herramientas que ya están en la barra de herramientas principales. Son como accesos rápidos, por así decir. Pero tiene otras, por ejemplo, de generar reportes, de visualizar las propiedades del propio modelo, exportarlo, importarlo o incluso cerrar el modelo, que sería lo mismo que hacer clic a la X típica para cerrar, ¿no? En edición tenemos todas las herramientas de edición y la de seleccionar todos los elementos. En Insert ya hemos visto las opciones que hay, la más utilizada será la de agregar datos o herramientas, crear variables, crear etiquetas para si tenemos un modelo muy complejo, podemos crear etiquetas que al visualizar el flujo del modelo nos indiquen qué hace esa parte del modelo. Luego aquí tenemos algunas herramientas propias de Model Builder, ¿ok? Y iteradores, que van a ser útiles en modelos complejos, ¿de acuerdo? Estos dos puntos no los vamos a ver en este curso. En View tenemos opciones de visualización muy básicas y Windows y Help son las opciones de siempre, ¿no? Y aquí las opciones más interesantes o las herramientas más útiles que ya las hemos visto pero las vamos a recordar. Primero la de guardar. Una vez actualicemos el modelo podemos guardarlo para mantener los cambios y tenerlos salvados. Esta opción de Auto Layout para organizar todas las herramientas que vayamos agregando. La de Full Extent para visualizar el modelo en la pantalla completa. Recordar que si tenemos aquí 50 herramientas con Full Extent vamos a ver las 50, así se vean muy pequeñas por ser demasiadas. ¿Ok? Si ampliamos la ventana de Model Builder y volvemos a dar Full Extent, se verán las 50 herramientas en la misma posición, pero a mayor zoom, ¿ok? Se verán mejor. Con la flechita de Select vamos a poder seleccionar elementos del modelo.
con Conit ya hemos visto la importancia que tiene para conectar variables con herramientas, ¿de acuerdo? Validate, una vez terminemos el modelo nos va a permitir validar que es correcto. Y Run, por último, para ejecutarlo, ¿de acuerdo? Ok, pues una vez hemos hecho este pequeño repaso, vamos a comenzar la creación del modelo. Lo primero que hay que hacer es agregar una variable. En esta ocasión vamos a agregar el DEM que tenemos del Anapati. Lo agregamos al mapa. Aquí lo tenemos. Y luego vamos a agregar la herramienta Fill. Para ello nos vamos a las Art Toolbox. A ver que cargue un poco. Seleccionamos Spatial Analysis Tools, que es donde se encuentra Hydrology, y aquí está la tool Fill. Okay, la agrego al mapa y vemos que se carga la herramienta Fill y a la vez lleva consigo el output, que es un raster, ¿de acuerdo? Como os comentaba en la teoría, vamos a saber cuáles son las herramientas de geoprocesamiento porque llevan este icono que es como un martillo que nos permite identificarlas fácilmente, ¿ok? De acuerdo. También vamos a agregar Flow Direction y Flow Accumulation. Ok, con estas tres herramientas vamos a hacer el ejemplo. Como vemos, yo puedo agregar las herramientas unas encima de otras, descolocarlas, y ahora vamos a hacer Auto Layout y se van a ordenar. Si no las visualizo todas, vemos que arriba está Flow Direction, hago Full Extent y ahora sí las visualizo. Lo que os comentaba del tamaño, si yo ahora amplío la ventana del Model Builder, vuelvo a hacer Full Extent y veo las mismas herramientas en el mismo orden, pero se visualizan mejor, ¿no? Porque ahora se ven más grandes. Bueno, creo que como hay pocas herramientas, este es un tamaño adecuado. De acuerdo, igualmente podemos volver a desordenarlas y volver a ordenarlas tantas veces como queramos. ¿De acuerdo? Ok. Pues lo primero que vamos a unir es el DEM de Anapati con la herramienta Fill. Para ello vamos a utilizar la herramienta Connect que ya conocemos. Hacemos clic, vemos que el símbolo del puntero del ratón se ha convertido en una varita mágica. ¿Ok? Entonces lo primero que hay que seleccionar es la variable, el elemento que se va a enlazar. Y después de aquí aparece una flecha que nos sigue al puntero. Vamos a seleccionar la herramienta. Al hacer otro clic con el botón izquierdo, vemos que automáticamente aparecen las tres opciones que ya conocemos y que hemos visto en la teoría. En este caso el DEM va a ser el input, con lo cual seleccionamos la primera opción. Y tras procesarlo el modelo, vamos a ver que se rellena, vemos, ya tiene color la herramienta. Esto significa que esta herramienta ya se puede ejecutar porque ya tiene información, ¿ok? Ya tiene la información necesaria para lanzarse. Voy a hacer de nuevo clic en la flecha de Select para demostraros una cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí el del DEM Anapati TIFF es el nombre que tiene por defecto el DEM, pero lo podemos renombrar, ¿no? Con botón derecho vamos a darle a Rename y lo vamos a llamar únicamente Cuenca Anapati. Hacemos clic en OK y así queda más bonito nuestro modelo. ¿De acuerdo? Vamos a ordenarlo. OK. Aquí tenemos Cuenca Anapati. El siguiente paso sería conectar este archivo de salida de la herramienta Fill, que también va a ser un raster, con Flow Direction. Va a ser el parámetro de entrada de Flow Direction. ¿Ok? Entonces, bien podríamos utilizar de nuevo Connect o, como hemos visto en la teoría, con doble clic abrir la tool de Flow Direction y aquí seleccionar en el desplegable lo que queramos. ¿De acuerdo? Si nos fijamos, a pesar de saber qué archivos son los de entrada, que sabemos que esto es un raster, un DEM, aquí no aparece un símbolo, sino que aparece este icono como de reciclaje, ¿ok? ¿Por qué aparece este icono? Esto significa que la herramienta sabe que va a existir este archivo, pero todavía no existe. ¿Por qué no existe FillTIFF1? Porque este es un archivo que se creará una vez se ejecute la herramienta anterior. De acuerdo, que todavía no se ha ejecutado, ¿ok?
Bueno, vamos a rellenarlo para que veáis cómo se autoconecta, por así decir. Hacemos clic en OK y vemos que directamente el archivo de salida de la herramienta Fill pasa a ser el archivo de entrada de la herramienta Flow Direction. OK. Y por último, lo que tendríamos que unir es el archivo de salida de direcciones de flujo, que en este caso también es un raster, que sabemos que es uno de los parámetros de entrada de Flow Accumulation. Con lo cual lo volvemos a unir, Flow Accumulation, y aquí vamos a indicar que es el Input Flow Direction Raster, ¿ok? Porque sabemos que este es el de direcciones de flujo. Ya se marca y vemos que todas las herramientas ya están coloreadas, lo que significa que tienen los elementos, ¿no? Para ordenarlo podemos hacer clic en Auto Layout de nuevo y ahora vemos que nos lo ordena de otra forma. ¿Por qué? Porque el Model Builder lo está ordenando en forma de sentido que se van a ejecutar las herramientas, ¿de acuerdo? Primero tenemos esta variable, después se va a ejecutar con esta variable la herramienta Fill. Una vez tengamos ejecutada Fill se va a generar este archivo que va a ser la variable de entrada de Flow Direction. Una vez termine este geoproceso se va a generar este archivo que va a ser la variable de entrada de Flow Accumulation, ¿ok? Y por último vamos a tener este resultado. ¿De acuerdo? Vamos a ver una última cosa en este ejemplo, que es cómo configurar como parámetro una de estas variables. Es bastante sencillo, como indiqué en la teoría. Seleccionamos el elemento que queremos convertir en parámetro, hacemos botón derecho sobre él y marcamos Model Parameter. Vemos que aquí aparece la P que indica que es un Model Parameter y si volvemos a hacer clic con botón derecho aquí hay un check, ¿ok? Para deshacer este paso sería lo mismo. Volvemos a marcar Model Parameter, automáticamente desaparece la P y ya no estaría aquí como parámetro.